Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la imaginación de muchos, una historia de amor que ha brillado con luz propia en el mundo del espectáculo turco y que ha llegado a enamorar a todos con su encanto y autenticidad. Sí amigos, hoy vamos a desvelar los detalles del romance que enamoró a todos, a Atay y Serenay. Prepárense para un viaje a través de los momentos clave, las especulaciones, la química innegable y la magia que rodeó a esta popular pareja. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante narración, si aún no lo han hecho, los animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles estas historias fascinantes y a mantener viva esta comunidad de amantes del entretenimiento. A Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco, como dos estrellas rutilantes en un firmamento de talento. El actor que conquistó corazones con su carisma natural, su mirada profunda y su indiscutible talento en series que marcaron un antes y un después, como la aclamada Medcezir y la intensa Yerde. Ella, la actriz que deslumbró con su belleza etérea, su profesionalismo impecable y su capacidad para dar vida a personajes complejos en producciones como la mencionada Medcezir y la intrigante Sameran. Fue precisamente en el set de Medcezir, una de las series turcas más exitosas y queridas de los últimos tiempos, donde nació esa chispa, esa conexión que trascendería la pantalla para instalarse en el imaginario colectivo. Imaginen la escena. Dos jóvenes talentosos compartiendo horas y horas de rodaje, interpretando a dos enamorados en la ficción, viviendo emociones intensas, y como, casi de forma inevitable, esa química tan palpable, tan vibrante traspasa la pantalla para aterrizar en la vida real, creando una expectación que apenas se podía contener. Al principio, como suele suceder en estos casos, todo era pura especulación. Los rumores de un romance comenzaron a circular, primero de forma tímida, luego con más fuerza, entre los fans devotos y la prensa especializada, alimentados por su innegable complicidad tanto dentro como fuera del set, una complicidad que se sentía en cada interacción. Recuerdo vívidamente cómo cada aparición juntos, cada mirada compartida en eventos públicos, cada comentario ambiguo pero lleno de intenciones en entrevistas, se convertía instantáneamente en noticia. Los seguidores de la serie, que ya amaban perdidamente a la pareja Yaman y Mira en la pantalla, anhelaban con todas sus fuerzas que esa conexión especial, esa química explosiva, se hiciera realidad en sus vidas. Y parece que sus fervientes deseos fueron escuchados por el destino. Poco a poco las pistas se fueron haciendo más evidentes, como migas de pan dejadas por el camino para guiar a los curiosos. Los encuentros casuales que parecían orquestados por el azar, se multiplicaban, y las fotografías tomadas por paparazzi, a menudo captadas en momentos íntimos y naturales, empezaban a confirmar lo que muchos ya sospechaban con una certeza casi absoluta. La discreción era la norma impuesta por la pareja, conscientes de la atención mediática, pero la atracción era innegable, palpable, casi eléctrica. Se decía que compartían un profundo respeto mutuo por su trabajo, por sus carreras, y que esa admiración profesional, esa sintonía artística, evolucionó de manera orgánica y natural hacia algo mucho más personal, algo más profundo, algo que iba más allá de la amistad. La química entre Atay y Serenay no era simplemente un truco de guionistas ingeniosos o de directores de casting con un ojo clínico para la combinación de actores. Era genuina, era real, era una fuerza que emanaba de ellos. En Medcezir interpretaron a Yaman y Mira, dos almas jóvenes que se encuentran en medio de un torbellino de emociones complejas, de desafíos vitales y de un amor puro, apasionado y a veces turbulento. La manera en que se miraban, esa chispa en sus ojos, la forma en que sus gestos se complementaban de manera instintiva, crearon una conexión tan auténtica, tan conmovedora, que hizo que millones de espectadores se enamoraran perdidamente de su historia en la ficción. Y esa conexión, esa energía compartida, parece que no se detuvo ni un ápice cuando las cámaras se apagaban y los focos se atenuaban. Uno de los aspectos más fascinantes de su romance, y que sin duda contribuyó de manera significativa a que enamorara a tantos, fue la forma en que lo vivieron, la manera en que decidieron gestionarlo. A diferencia de otras celebridades que a menudo buscan la exposición mediática constante y hacen de sus relaciones un espectáculo público, Atay y Serenay mantuvieron su noviazgo en un plano relativamente privado, protegiendo su intimidad con celo. Esto, paradójicamente, lejos de apagar el interés, hizo que el público se interesara aún más, que quisiera descubrir los entresijos, que deseara saber qué sucedía realmente detrás de las cámaras, en la intimidad de sus vidas.
Cada pequeña pista, cada indicio sutil, se convertía en un tesoro codiciado por los fans, en un motivo de celebración y de especulación. Se rumoreaba y los indicios parecían corroborarlo que compartían gustos similares en muchos aspectos de la vida, que disfrutaban de la tranquilidad, de los momentos sencillos, y que, sobre todo, valoraban enormemente su espacio personal y su privacidad. Las pocas veces que se les veía juntos en público, lo hacían de forma natural, sin artificios, sin ostentaciones innecesarias, lo que demostraba una madurez envidiable y un profundo entendimiento de lo que significaba ser figuras públicas en una sociedad tan observadora. No se trataba de un romance pasajero construido para alimentar los titulares, ni de una estrategia de marketing para aumentar su popularidad, se percibía como algo genuino, auténtico, construido sobre bases sólidas de afecto mutuo, de admiración y de un respeto profundo por el otro. Durante el tiempo que duró su relación, que algunos estiman en varios años, hubo momentos que quedaron grabados a fuego en la memoria de sus seguidores, instantes que se convirtieron en íconos de su amor. Las alfombras rojas donde aparecían juntos, aunque no eran eventos frecuentes, siempre generaban un revuelo especial, una expectación palpable. Sus sonrisas radiantes, sus gestos de complicidad casi imperceptibles pero cargados de significado, sus miradas cómplices, eran suficientes para alimentar la ilusión y el romanticismo de sus fans. Incluso cuando no estaban físicamente juntos, las referencias mutuas en entrevistas o en redes sociales, aunque fueran sutiles y a menudo veladas, eran suficientes para mantener viva la llama de la esperanza y la admiración entre quienes los apoyaban incondicionalmente. Por supuesto, como en toda historia de amor que se desarrolla bajo los focos de la atención pública, también hubo momentos de intensa especulación y, eventualmente, de rumores de separación, de crisis. La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio implacable del público, y sus relaciones sentimentales no son la excepción, sino que a menudo se convierten en el centro de la diana. Sin embargo, la manera en que Atai y Serena manejaron su relación, con una mezcla inteligente de discreción y carisma natural, hizo que su romance dejara una huella especial, una marca imborrable. No se trató simplemente de dos actores guapos y talentosos que se enamoraron en el set. Fue una conexión que resonó profundamente con el público por su aparente autenticidad, su aparente solidez y la admiración que generaban. El impacto de su relación en la opinión pública fue considerable, casi revolucionario. En una época donde la superficialidad a menudo domina el panorama mediático y las relaciones se presentan a menudo como efímeras, la aparente sencillez y profundidad de su amor se convirtió en un modelo a seguir para muchos. Los medios de comunicación, seducidos por su química y su discreción, a menudo los presentaban como la pareja perfecta, una imagen idealizada, sí, pero que reflejaba a la perfección el cariño y la admiración que generaban en el público. Sus admiradores veían en ellos no solo a artistas talentosos y carismáticos, sino a personas que habían encontrado el amor verdadero, un amor sólido y genuino, en un mundo tan vertiginoso y ajetreado como el del espectáculo. Uno de los factores clave que hizo que este romance enamorara a tantos fue la forma en que ambos artistas crecieron profesionalmente, de manera paralela, mientras compartían su vida. Ambos alcanzaron nuevos picos de popularidad, consolidaron sus carreras y recibieron elogios unánimes por su talento. Muchos de sus seguidores asociaban parte de ese éxito rotundo a la felicidad personal que parecían experimentar juntos, a esa complicidad que se traducía en una energía positiva en sus interpretaciones. Se sentía a nivel emocional, como si su amor les diera una fuerza adicional, una motivación extra para seguir brillando con luz propia en sus respectivas carreras. Aunque la relación, como muchas otras historias de amor, eventualmente llegó a su fin, como suele suceder en la vida, el legado de su romance perdura en la memoria de sus seguidores. La imagen de Atai y Serena como pareja sigue viva en el corazón de muchos fans, como un recuerdo agridulce pero lleno de admiración. Fue un romance que, más allá de la ficción, inspiró, que demostró que incluso en el vertiginoso y a menudo superficial mundo de la fama, el amor sincero y profundo puede encontrar su camino y florecer. Su historia nos recuerda la magia que puede surgir cuando dos almas se conectan de manera especial, creando una energía que trasciende la pantalla, las cámaras y los escenarios y llega a tocar el corazón de miles de personas, dejando una huella imborrable. En resumen, el romance entre Atai Ulusoy y Serena Sarkaya, nacido en el set de la icónica serie Medcezir, cautivó a todos por su química palpable en la pantalla y fuera de ella, por su discreción calculada y la autenticidad que transmitían en cada gesto. Su conexión trascendió la ficción, convirtiéndose en una historia de amor admirada por millones, a pesar de los inevitables altibajos y el escrutinio de la vida pública.
Fue un capítulo especial en sus carreras artísticas y en la historia del entretenimiento turco, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de sus fans, quienes siempre recordarán la magia de esta pareja. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta fascinante historia de amor que conquistó corazones en Turquía y más allá. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al corazón de Atay y Seriney, que hayan revivido con nosotros la emoción de su historia. Agradezco enormemente su tiempo y su atención, y espero que este contenido les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí me ha resultado compartirlo con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta pareja, sobre su historia. ¿Eran fans de su romance? ¿Qué es lo que más les gustaba de ellos, de su química, de su forma de vivir su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha parecido interesante e inspirador o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el entretenimiento turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y apasionantes. Un abrazo grande y hasta la próxima aventura.